Entonces, ok, ahora sí, vamos a ver. Voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo. Ok, entonces acá yo había sacado una lista de algunos ejercicios. Esto yo se los había compartido a ustedes, que son algunos ejercicios bastante interesantes para poder trabajar. Entonces, ok. La pregunta es, primero, ¿cómo están con la parte de campo eléctrico? Calcular campos eléctricos. Ujú. Ok, entonces quieren que empecemos con potencial. Unas cosas de este tipo. Ok, entonces, si quieren podemos empezar trabajando un poco esta parte de acá. Les- para calcular el potencial o vamos a ver, igual acá. Acá tendremos algunos otros ejercicios que podemos ir resolviendo. Ok, este me parece que sería un buen ejercicio para iniciar. ¿Cómo lo ven ahí? Para que nos quede todo. Ok, campo eléctrico si estamos claros. Ok, entonces podemos trabajar un poco este ejercicio para empezar con algo un poco más sencillito, ¿verdad? Que es lo de cargas puntuales. Empezar a calcular el potencial en diferentes puntos.
¿Ok? Entonces, acá tenemos un dipolo eléctrico que consiste de dos cargas puntuales. Una carga 1 de 12 nanocoulomb y una carga 2 de menos 12 nanocoulomb, colocadas a una distancia de 10 centímetros una de la otra. Calcular los potenciales en el punto A, B y C. Y para ello vamos a hacer o vamos a utilizar lo que sería ¿cómo es? La superposición de cargas a la hora de calcular el potencial. ¿Ok? El potencial total va a ser la suma de los potenciales individuales que nosotros tenemos. Entonces ahí para que lo tengamos en claro. Ok, entonces, ¿cómo trabajamos este? Vamos a ver si lo puedo trabajar aquí con anotaciones para que para que lo veamos un poco mejor. Entonces, acá, básicamente nosotros podemos calcular el potencial debido a cargas puntuales como la suma de quién, de cada una de las cargas, Q1 por la constante K, ¿verdad? Que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, entre la distancia que haya, ¿verdad? Más, ¿ok? K por Q2 entre R para cada una. Si tuviéramos tres cargas, sería sumarle la tercera y así sucesivamente. Que eso era lo que estábamos viendo y lo que estábamos trabajando ahí. Entonces, si tenemos esto, ¿cuál va a ser el potencial en el punto A? Vean que la carga 1 y la carga 2 tienen el mismo valor, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, calculémoslo primero literal y después metemos los números. Entonces, esto va a ser igual K por Q, que lo podemos sacar a factor común, multiplicado por 1 sobre la distancia 1. ¿Qué distancia 1 tenemos? Si lo estamos sacando en el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Si no, K tendríamos que utilizarlo en el sistema que se encuentre. Entonces, este va a ser 0,04 metros. ¿Ok? Pero negativo. Ah, no, perdón. Ese es K2. Ese es R2, perdón. R1 sería 1 sobre 0,06 metros menos 1 sobre 0,04 metros. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos calcular el potencial. Recuerden que el potencial es un valor escalar. Entonces, ahí es donde llega, donde tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces son 9 por 10 a la 9
que sería la constante K, ¿verdad? 9 por 10 a la 9 por 8.99, etcétera, por 10 a la 9, por la carga, que sería 12 por 10 a la menos 9, porque son nanocoulomb, entre, o mejor dicho, por a ver, si son centímetros, entonces eso está bien. Eso me da un potencial de menos 900 voltios. ¿Ok? Ese sería entonces el potencial en el punto A. Entonces, voy a darles unos minutos para que ustedes lo trabajen. Como ustedes saben, a mí me gusta dejarlos a ustedes para que trabajen un poco y vayan haciendo los ejercicios. Entonces, en unos minutos, eh, ¿en qué otro punto tendríamos un potencial de menos 900 voltios? Compañeros, sobre el eje X. Ujú. Entonces traten de calcularlo ahí y me lo dicen ya sea por el chat o ahí para que hable.
Profe, es el potencial en B y en C, ¿verdad? Lo que hay que calcular. Sí, pero la que les estoy poniendo ahorita es calcular en qué otro punto tiene un potencial de menos 900 voltios Ok, entonces ya voy. sobre el eje X. Ok. Profe, si hay algún otro punto o es una pregunta capciosa, algo así, es que digamos, yo lo intenté, pero no me dio en ninguno. Ok. ¿Qué fue lo que hizo? Digamos, lo mismo que hicimos ahorita en el punto A, pero en cada una de las cargas y en el punto B. Entonces, digamos, si lo hice en Q1, y simplemente no metí en la ecuación, digamos, el valor de Q1 porque es en el mismo lugar. Y en Q2 también. Y en B me da 1928 voltios. En B da 1928 voltios. Sí, eso fue lo que Positivo. me dio a mí. Sí, pero y no sé si esté bien. Sí, eso está bien. El asunto es, veamos, ¿dónde estaría el lugar en el cual esto da de nuevo menos 900 voltios? Profe, nada más una pregunta. ¿Se toma Q1, o sea, la posición donde está Q1 como el origen? En realidad el origen usted lo puede escoger, no importa dónde sea. Ok. Entonces, el valor que le va a dar de X es a partir de ahí. Ok, ya tengo el resultado, pero nada más voy a comprarlo. Un momento. Comprobarlo. ¿Ok?
¿Cómo les fue? El resto, compañeros, hay alguien que lo está repasando. ¿Y el resto? Profe, le intenté con 2, pero al final no, o sea, cuando hice la comparación no me da menos 900 voltios, entonces no sé. No. ¿Y el resto, compañeros? Que se hagan algún gesto para saber que están ahí. Estoy en eso, profe. ¿Saben eso? Ok. Ok, Emanuel, ¿ya le dio? Bueno, ahí a mí me está dando más o menos que son 7 centímetros a la derecha de la carga 2. Aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Igual no Profe, pero hay error. No. Ok, voy a usar otro color. Este que es más chillón. Entonces, sabemos que el potencial total me tiene que dar menos 900. Entonces, si veo que no le están llegando. K y Q se mantiene constante. Entonces, K y Q. Ese lo dejamos igual. Ahora, ¿dónde tiene que estar ubicado esa posición? Primero, vamos a determinar en nuestro sistema coordenado un punto dentro del eje X, el cual nosotros vamos a llamar 0. Entonces, ¿a dónde ponemos ese 0? En Q1, profe. En Q1. Ok, entonces en Q1 eso es 0. Por lo tanto, vamos entonces a decir que como Q1 es positivo, entonces va a tener una carga positiva. Entonces va a ser 1
entre esa distancia que no sabemos cuánto es. ¿Cierto? La distancia a partir de Q1. Medida a partir de Q1. Menos el potencial a partir de Q2. Pero para poder encontrar ese potencial a partir de Q2, vea que yo el X lo estoy midiendo a partir de aquí. Entonces, ¿qué distancia va a tener de aquí? Vamos a suponer entonces que el punto de interés está aquí. Ok, entonces vamos a tener que hacerlo de nuevo, menos 900. Bueno, pues vamos a ponerlo de una vez. Entre K por Q, esto va a ser igual a ¿quién? 1 sobre X menos 1 sobre X más 10. No sé. O sea, bueno, eso yo diría yo, pero... Sobre X más 10. Vamos a ver. Entonces sería X es la distancia de aquí a aquí. Exacto. Entonces, ¿cuánta distancia hay de aquí a aquí? Ah, no. Entonces sería... Entonces sería X menos... X menos 10 sería entonces. Ok, pero ¿en qué unidades lo estamos trabajando? Ah, yo lo tenía, yo lo tenía en X, yo lo tenía en X menos 10. Ok, igual yo ahí en esta pausa me estaba haciendo algunas comprobaciones y también me fui en todas. Entonces es entre Menos 0,1. correcto. Por lo tanto, si resuelven este sistema de ecuación, esta ecuación, logramos encontrar el valor de X. Entonces, si quieren, pongamos menos 900 entre K por Q, 9 por 10 a la 9, por la carga Q, que es menos 2, que es 12 por 10 a la menos 9. Entonces, eso me está dando 25 tercios. Y si lo meten ahí en la calculadora, ¿cuánto les da eso? Pero lo meten ahí. Chip Sol. Menos 0,07. No, bueno, 7 centímetros. Es que se me borró la respuesta, pero 7 centímetros Hágalo de aproximadamente. nuevo. Hágalo de nuevo. Ok. Porque eso no le puede dar 7. No. Eso le tiene que dar. Profe, a mí me dio menos 0,07. Menos 0,07 y el otro. Que les tienen que dar dos valores. Ese valor no sirve. Porque ahí estaríamos diciendo menos 0,07 sería un punto por acá, a 7 centímetros de la carga positiva.
Y como está más cerca de la carga positiva, entonces el potencial va a ser positivo. Entonces, si resolvemos esa ecuación, nos queda que esto daba menos 25 tercios. Si quiere, pongámoslo así. Sería entonces x a la 2 menos 0,1x igual. Entonces, esto me quedaría x menos 0,1 menos x. Fíjense bien aquí. Primero se homogeniza. Para homogenizarlo tengo que multiplicar aquí arriba por x menos 0,1 y aquí tanto arriba como abajo por x. Entonces me va a quedar x menos 0,1 menos x y el factor común, el denominador común sería x cuadrado menos 0,1x, que lo paso al otro lado a multiplicar. Si resolvemos eso, ¿cuánto les da? Esa ecuación cuadrática. Profe, no entiendo por qué, pero me sigue dando menos 0,07. Sí, pero al ser una ecuación cuadrática me va a dar dos respuestas, dos valores. Es Profe, a mí me correcto, daba 0,17 y menos 0,07. correcto. Esos son los dos valores que me interesan. El menos 0. Entonces, aquí me da menos 0,07 y el otro más, voy a ponerlo así, 0,17 centímetros. Ok, entonces, ¿qué significado tienen esos dos valores? Básicamente, el menos 0,07 estamos hablando que desde donde yo construí mi valor de x igual a 0, tengo que irme 0,07 hacia atrás. Eso sería la distancia de 0, bueno, 0,07 sería por acá.
que sería este resultado, menos 0,07. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial? Este punto está más cerca de ¿dónde? ¿De la carga positiva o de la carga negativa? De la positiva. Entonces, si está más cerca de la carga positiva, cuando yo calcule el potencial, ¿qué va a pasar acá? Si estoy más cerca de la positiva, este número, esta X va a ser menor. Entonces el potencial va a ser positivo. Correcto. Entonces, no sería un valor válido en este caso. Pero, profe, ¿me podría repetir qué es lo que pasa con la X? X va a ser la distancia desde mi punto cero, que es este que estamos tomando acá, hasta un valor desconocido. O sea, este es mi valor X. ¿Ok? Esta es mi distancia X, de aquí a aquí. Porque eso es lo que queremos. Queremos averiguar dónde más eso puede dar menos 900. Entonces, vamos a ver, si yo de acá a acá me alejo, vea que me estoy alejando con respecto a este punto A. Entonces, si de acá a acá me alejo más, ¿qué estaríamos tomando en cuenta? Este potencial va a ser más pequeño. Entonces vamos a tener un potencial positivo más pequeño. Por lo tanto, el potencial negativo también tiene que ser más pequeño. O sea, tengo que estar más alejado de los 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, como esta es mi distancia X, resolvemos esta ecuación y vea que aquí nos está dando este resultado. X igual a 0,17. O sea, estamos hablando de 17 centímetros a la derecha de esta carga. Este está a 10, entonces acá hay 7 centímetros. ¿Me siguen? Sí. Entonces, en este punto, acá a los 7 centímetros, obtenemos lo que sería un valor de potencial igual a 900 negativo. ¿Ok? Ese es el asunto. Ahí lo que hicimos fue modificar un poco el problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pero no solo hay ese valor en el cual el potencial es menos 900. Yo también voy a tener valores, por ejemplo, por acá. El potencial va a ser menos 900. Por acá también, por acá, por acá. ¿Ok? Por todos esos valores. Aquí yo los estoy poniendo más o menos como para que los vean. ¿Ok? Acá se forma, no una, que eso era lo que no quería. Acá no se forma una esfera completa, sino lo que se forma es un tipo de elipse. ¿Ok? Ahí. Sino lo que se forma es como una elipse más o menos. Ahí para hacerla con el mouse no está tan fatal.
¿Ok? En todos esos puntos tengo un valor de menos 900 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda esa esfera, toda esa elipse que se está formando ahí es lo que se conoce como una superficie equipotencial. En realidad eso era lo que quería explicarles un poco con este ejercicio. Entonces son superficies equipotenciales. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí para que tengan más o menos dónde encontrar esas cositas. Ahora, ¿qué va a pasar? Los que se adelantaron un poco, ¿cuál fue el potencial en este punto C? 0. Correcto. En el punto C es 0. ¿Qué pasa aquí en el puro medio de los dos? ¿Cuál es el potencial? O sea, a 5 centímetros a la derecha de Q1 y a 5 centímetros a la izquierda de Q2. ¿No sería 0 también, profe? ¿Correcto? Y a una distancia, no sé, aquí de 30, como por aquí arriba, y que esté acá a 30 también, un triángulo isósceles. También 0, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué podemos decir? Si las dos cargas son iguales, en el puro centro de las dos, también tenemos una superficie equipotencial. Donde acá lo que vemos es, esto está en 3 dimensiones. Entonces, básicamente aquí está una carga, acá está la otra, ¿verdad? O estos dedos son la carga. Y en toda esta línea, o para que lo vean mejor, en toda esta hoja, básicamente es una superficie equipotencial, donde el potencial en ese punto es 0. Sí. Igual acá, entonces, acá podemos tener una elipse, donde vamos a tener una superficie equipotencial. Entonces, con este ejercicio quería mostrarles dos cosas. Primero, cómo sacar el potencial debido a cargas puntuales específicas. Primero. Y segundo, que entiendan el concepto de superficie equipotencial, que es un concepto bastante útil para la resolución de algunos ejercicios, sobre todo ejercicios un poco más complicados. Ujú. Ok, entonces vamos a ver. Este yo creo que ya lo habíamos hecho en clase. No sé. Y el anillo creo que también. Pero hagamos este del anillo. Este me gusta. Entonces tenemos
Vamos a ponerlo de esta otra manera. Tenemos este anillo. Queremos calcular el potencial en este punto P. Ya vimos que el potencial es la suma de todos los potenciales individuales. Entonces, si el potencial total es la suma de todos los potenciales individuales, ¿qué les parece si yo empiezo a separar este anillito en pequeñas cantidades de carga de dq? Ahí me disculpan que ya oí un zancudito que anda por acá, entonces si me ven medio distraído, básicamente es eso. Entonces acá vamos a tener una carga de Q. Que esa carga de Q, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿cómo se comporta para un anillo? Ah, no. B de Q es lambda por un diferencial de arco. Ay, por un diferencial de arco. Entonces lo que vamos a ir haciendo es separar este disco completamente en diferentes puntos de carga que tenga alrededor de todo este. Entonces aquí vamos a tener un ángulo zeta, ¿ok? Donde vamos a decir que estos son los 0 grados estos son 0 grados. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esta letra parece, no sé, de un chiquito de kinder. Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos entonces que el potencial, yo lo puedo calcular como la suma, que en este caso, como estamos sumando cosas muy pequeñitas, ¿qué va a ser? Una integral. Correcto. Entonces va a ser la suma de K por un dq Veamos que si me interesa meter ese K entre R. ¿Ok? Ahí se ve bien. O está muy pequeñito. No, sí se ve bien, profe. Sí. Ok. Si no me dicen, ahí le Si cambio no, el. si no creo que también uno puede acercar la pantalla con el... Bueno, si está desde el teléfono, se puede acercar. Ok. Igual, entonces pongámosle. Ok. Esa se ve mejor. Ok. Entonces, el potencial viene dado por esa expresión de ahí. Que esto va a ser entonces la integral desde el ángulo 0 hasta
2pi la k yo la puedo sacar de la integral porque es una constante. O lo que es lo mismo, 1 sobre 4pi epsilon 0. El d de q se vuelve un lambda por el d de s, que el d de s va a ser el radio, que aquí nos dice que tiene un radio a, por un d de zeta. Ok. Vamos a ver una cosa. Entre la distancia que hay. ¿Y cuál es la distancia que hay? ¿Cuál es la distancia que hay de cada carga a este punto P? La raíz de x al cuadrado más al cuadrado. Correcto. Entonces sería x al cuadrado más a al cuadrado. Vamos a ver qué fue lo que es. Ah. Y ahora sí. Ahí se ve más bonito. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Ok. Entonces, esto básicamente vamos a obtener que para el disco, para el anillo, estaba pensando en un disco, no sé. Para el anillo nos va a quedar, entonces, que esto es igual a K por lambda por A K por lambda por A K por lambda por A. Esto sería por 2pi ¿verdad? Porque ahí saco el ángulo. Puedo sacar todo de la integral y solo me queda el de zeta. Entonces, ese K voy a cambiarlo por el valor que tiene. Ok. Y aquí me falta 4pi epsilon sub 0. Sí. Que al simplificarlo me queda esto. Y ese entonces va a ser el potencial, ese va a ser el potencial que va a tener el, ok, ese va a ser el potencial que va a tener el,
¿cómo es que se llama? El disco, o perdón, el anillo, a una distancia P de su centro. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, Sí. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros el del disco? habría que hacerlo con un sigma para poder tomar en cuenta el área, la expansión del Correcto. radio. Ajá, ¿y qué más tendríamos que tomar en cuenta? Si es un disco. El problema del disco es que se vuelve complicado. Por la simetría, dice. Exacto. Más que todo, no, sí hay simetría, digamos, eso es lo que simplifica un poco las cosas. Pero si yo lo que tuviera es un disco completo, ¿verdad? Que no fuera, Ah, con el hueco en el centro. Sin el hueco en el centro. o aunque tenga un hueco en el centro o algo así, pero que sea un disco sólido, vamos a ponerlo así. Ah, no lo puedo correr. No sé, supongamos que sea un disco sólido. Vamos a ver si lo puedo hacer hacia acá y hacia acá. Suponiendo un disco que sea totalmente sólido, ¿qué pasaría? Compañeros. Bueno, ese. Dejemos ese nada más. Si tengo ese disco sólido, ¿qué podría hacer yo ahí? Primero tendría que hacerlo en 2 dimensiones. Profe, no sé los compañeros, pero yo creo que en la pantalla no se ve ningún disco. ¿No se ve aquí una raya negra? No estoy compartiendo pantalla, vamos. Se quedó como pegada a la pantalla. Ah, entonces ese fue el aviso que me estaba dando. Entonces, vamos a ver acá. Ahí se ve, ese morado. Sí, Sí, Ese sí. profe. Ok, entonces. Ajá. Sí, Ok, profe. ok, entonces, si este fuera mi disco, el morado, vean que yo tendría que hacerlo para puntos y empezar a integrar con respecto a R y con respecto al ángulo. Ok, entonces, debido a que esto tiene simetría, ¿verdad? Tiene una simetría angular, o sea, que este punto es el mismo que este punto y así sucesivamente para todo el ángulo. Entonces, yo puedo utilizar el valor que acabamos de encontrar, ese valor de potencial, y simplemente lo que hago es integrarlo desde 0 hasta el radio total. Y esta A la cambio por el radio, por cada uno de los radios pequeñitos. Y así puedo obtener entonces el potencial en el punto P.
¿Me siguen? Profe, nada. Ah, Sí, no. Pablo. No, que sí entendía. Ok, ¿quién más estaba hablando? Yo, profe, una pregunta. Entonces, al final de cuentas, ¿estamos sacando lo del el aro o el disco? Eso fue lo que no me quedó claro. Ok, aquí sacamos el del anillo. Esto es el del anillo. Y entonces, digamos, la aclaración que usted estaba haciendo ahorita, conforme el disco, ¿de qué era? Es que no, o sea, no me quedó claro eso. Ok. Si queremos sacar el del, el del disco, lo que hacemos básicamente es que el potencial para un disco es igual a ¿qué? A la suma de cada uno de los potenciales de los diferentes anillos. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Ok? Ok, sí, ya, perfecto, gracias, profe. ¿Ok? ¿Y cómo sumamos todos esos anillos? Sería entonces la integral de desde 0, un segundo que aquí no sé qué apreté, de 0 al radio del disco de esa cosa que está ahí. Ok. De esa cosa que está ahí. ¿Me siguen? ¿Y quién es lambda? Compañeros, ¿quién es lambda? Lambda va a ser la carga ¿ok? Entre la longitud. ¿Y cuál es la longitud de todo el aro? El radio del aro es R. Entonces, para poder encontrar el potencial debido al disco, para no tener que hacer un integral doble, bueno, en realidad estamos haciendo un integral doble, es, primero hacemos un integral para un anillo, y después de que ya tenemos el del anillo, lo metemos y empezamos a sumar todos los disquitos que hay desde 0 hasta R. ¿Me siguen o los estoy dejando botados? No sé, profe, a mí sí me quedó claro. Ok. A mí también me quedó claro, profe, muchas gracias.
Ok, ok. Ahora nada más, ¿quién es el D de Q? Como ahora estamos trabajando con un disco, entonces ese D de Q vamos a modificarlo un poquito. Y ese D de Q, entonces vamos a decir que va a ser la densidad superficial, ¿verdad? Por el diferencial de área. ¿Cuál es el diferencial de área de un disco? Dos pi por R por el DDR. Ese es el diferencial del disco. Y ahí va que se me empieza a simplificar todo. Este 2pi se me da con el 2pi por R. Entonces me queda sigma por R por el DDR entre la raíz de esto. Así para que sea más bonito. Entonces, ya simplificado, cuando simplificamos eso, se me va el 2pi por R con el 2pi por R. Y me queda esta cosa que ya está más sencilla de calcular. Y de esa manera entonces obtenemos lo que sería el potencial para un disco. Entonces, un potencial, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, se pueden calcular de varias maneras. Para recapitular, lo podemos calcular directamente a partir de la fórmula. Lo podemos calcular a partir de un potencial que ya conocemos aplicando el principio de superposición. O sea, el potencial total va a ser la suma de todos los potenciales que hayan en ese punto. Y la otra forma, que este lo habíamos hecho en clase, es que vámonos. Hagámosle ahí un tamaño grande para que se logre observar. El potencial o la diferencia de potencial va a ser igual a la integral desde un punto A hasta un punto B del campo eléctrico punto, ok, para que se aprecie el punto tengo que hacerle esto, campo eléctrico punto diferencial de longitud, ok. ¿Y qué hacíamos acá? Para poder encontrar no la diferencia de potencial, sino el potencial absoluto, hacíamos que V fuera 0. Que V fuera aquel valor que me da que el potencial sea 0. ¿Se acuerdan que habíamos tenido bastantes dificultades en algunos casos para encontrar ese valor de V? En muchos de los casos ese valor de V es infinito. Ya, entonces, ahí les voy a dejar un poco este ejercicio
que yo les había puesto ahí por si quieren trabajarlos un poco. Yo les había puesto problemas de examen 1 en el TEC Digital. Entonces nos dice la densidad volumétrica de carga dentro de una esfera está dado por esta expresión, donde R se mide desde el centro de la esfera y ρ sub 0 es una constante. Determina el potencial en el punto P dentro de la esfera, considerando que el potencial es igual a 0 en el infinito. Entonces, cuando les dicen que considere que el potencial es igual a 0 en el infinito, ¿qué esperarían ustedes que les diga que usen? Ok. Ahí lo que le están pidiendo es calcule el campo eléctrico y una vez que calcularon el campo eléctrico, encuentren el potencial para poder hacer que esta integral, entonces nos dicen que en 0, que el potencial es 0 en el infinito. Entonces, ¿cuánto vale B en este caso? 0. ¿Ok? ¿Y cómo calculan el campo eléctrico para este ejercicio? Para calcular el campo eléctrico en este ejercicio, entonces van a utilizar la ley de Gauss. ¿Ok? Por eso todos los ejercicios que yo escojo, por lo general son así, como que ustedes tienen que hacer diferentes cosillas para poder encontrar la solución. ¿Ok? Entonces, si quieren, ese se los dejo ahí para que ustedes lo trabajen y, ¿cómo es que se llama? Y ahí puedan travesear un poco estas cosas. ¿Ok? Bueno, no sé si hay dudas, preguntas. Hasta acá, compañeros. ¿Alguien? Como siempre lo va a subir, ¿verdad, profe? Es que se me cortó. Sí, esto se los voy a subir. Ahí. Ok, sí. Ahí entonces, cualquier cosa les voy a dejar, digamos, va a estar disponible para que ustedes, ¿cómo es que se llama? Ese ejercicio sería bueno que lo practiquen para calcular el potencial de otra manera diferente. Ok. Bueno, entonces, si quieren, dejemos hasta acá la sesión y cualquier cosa ahí si tienen dudas, entonces ahí estamos conectándonos. Profe, ya la siguiente semana empiezan las evaluaciones, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, dentro de las evaluaciones, se puede hacer algún quiz en el GAP o algo así, o se les empieza a dejar ya tareillas para que vayan resolviendo. Gracias, profe. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, cualquier cosa, ahí estamos hablando y igual, ahí les insto a que estén utilizando el foro, más que todo como para ir viendo eso, ¿verdad? Que ustedes pongan dudas e ir trabajando esa parte. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. ok, nos vemos entonces. Y feliz fin de semana y a cuidarse. Ok. Bueno, profe, pura vida. Bueno, Andrés. Hasta luego entonces a todos. Hasta luego, profe. Ok, Gabriel. Nos vemos.